Nos enlazamos en este momento vía Zoom para hablar justo de este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de esta tensión, pues que sin duda vive México y también el mundo con la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y hacemos contacto, ella es experta justo en temas de migración, Eunice Rendón. Mi querida Eunice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Adela? Buenos días. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? También bien, muchas gracias. ¿Hace frío? ¿Dónde andas? Sí, 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 hace mucho ya frío. empieza a hacer Aquí frío. andamos. Oye, bueno, con el regreso de Trump a la Casa Blanca como el próximo presidente, ya presidente electo de Estados Unidos, ¿qué podemos esperar en México? Bueno, creo que hay varios escenarios que podemos ya prever con Donald Trump por tres cosas. Primero, viene ahora sí que remasterizado, ¿no? Viene más radical que durante su primera presidencia. Segundo escenario, viene más fuerte. Hoy tiene el Senado, la Cámara de Representantes, y hay que recordar que también varios jueces federales fueron propuestos por Donald Trump, que digamos fue el contrapeso más importante quizá que tuvo durante su primer periodo como presidente, estas cortes federales que frenaron varias de las locuras que él proponía, e incluso el Tribunal Supremo, él propuso a 3 de los jueces que hoy están ahí, y el año que entra le tocará proponer a otros 2. Entonces, no solamente son las cámaras y los legisladores, sino que también va a tener más poder en ese contrapeso judicial, y eso es importante considerarlo en el escenario de los riesgos. Y el tercer punto, creo que son los nombramientos que ya anunció en estos días, que realmente estamos viendo nombramientos con una lealtad férrea a él, por un lado, y por el otro lado, gente muy radical que ha estado particularmente crítica o ha sido particularmente crítica con México, con los gobernantes de México y con la situación que por acá sucede, no solamente en materia migratoria, pero también en temas de seguridad. Entonces yo lo que veo es que esta próxima presidencia de Donald Trump puede tener un impacto importante para México en el tema migratorio, así como antes lo hizo, o sea, lo que está ya diciendo, la amenaza de que México funcione prácticamente pues como el muro en esa materia migratoria, incluso acabar de construir su muro físico, pero pues también obligar a México a hacer algunos programas pues difíciles, como fue el Título 42, donde deportaron a México, Adela, personas de hasta 7 nacionalidades, además de mexicanos. Quizá deportación no es la palabra porque no se podría, pero sí retornarlo a México gente de hasta 7 países, o el Permanece en México, que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano, y seguramente tiene la intención de reactivar algunas políticas similares en el tema migratorio, por un lado. Por el otro lado, habla de estas deportaciones, prometen 1 millón de deportaciones el primer año de gobierno, solo recordándole a la audiencia que durante todo su periodo gubernamental pasado hizo 1.5 millones de deportaciones. Entonces eso significaría pues casi que quintuplicar, ¿no?, lo que él ya hizo en su primer periodo como presidente. Entonces eso requiere, sin duda, pues muchos recursos del Estado, requiere la implicación también, creo yo, de policías estatales. Sé que tiene ya acuerdos y con estas leyes estatales que pasaron de migración, es probable que haya algunos estados que puedan contribuir con el ICE en esa tarea, pero también pues seguramente va a hacer otras de estas políticas de miedo, o sea, que son las redadas o que son estas citas que hacían algunas personas en el ICE, y cuando llegaban según a dar su nueva dirección, los detenían y los deportaban. Promete quitar la ciudadanía a algunos que la hayan obtenido con algo que no sea lo adecuado, ¿no?, algún trámite que no sea exactamente el previsto, o por ejemplo a hijos de indocumentados. Entonces todo eso pues va ampliando los riesgos para la comunidad, incluso el haber ahora sí que renombrado a Tom Hanson en el tema del ICE o la política migratoria, pues ya él mismo salió a decir, ni se preocupen, no vamos a regresar o a separar familias, ¿no?, sino que vamos a regresar las familias completas, porque no sé si recordarás, en su tiempo fue muy criticado el tema de la separación familiar y el maltrato a la niñez migrante por parte del gobierno de Donald Trump, que además le dio una prioridad de deportación, que eso es algo que nunca antes habíamos visto y que no lo vimos con Biden.
Entonces, otra vez volvemos a ese tema de las familias y de la niñez, que además, dicho sea de paso, en los últimos años ha incrementado mucho el tema de las familias y de la niñez que viajan, es lo que más vemos, digamos, en los flujos migratorios. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro, yo también creo que va a estar más duro que con el tema de migración, con el tema de seguridad. Esto implica riesgos para México, porque él ha estado diciendo una y otra vez, pero ya no solo es él, es Benz, es Marco Rubio, sí, o sea, pues, todos los nombramientos que ha hecho, ¿no? Claro. Claro. Son radicales. Entonces, eso yo creo que sí va a ponerse muy radical, y creo que van a insistir en denominar a los grupos del narcotráfico en México como grupos terroristas, para ellos poderse meter de una forma ahora sí que más intervencionista y presumirlo, porque Biden también pues fue ciertamente intervencionista al final del periodo de Andrés Manuel con el tema del Mayo Zambada, pero ellos no lo aceptan, ¿no? Ellos más bien se hacen como que sí, pero no sé quién es, etcétera. Y Trump, al contrario de eso, lo va a presumir, va a quererlo decir. Entonces, eso va a ser muy complicado para la diplomacia con el gobierno mexicano, pero sobre todo, pues para ver cómo eso se configura ya en la parte práctica. Y repito, creo que aquí el riesgo mayor es que ya no es solo Trump diciendo cosas, sino que el gabinete que está nombrando han sido los más férreos, ¿no?, y los más duros con esos temas de México y el narcotráfico, de meterse ahora sí que a ellos mismos exterminar estos grupos que están llevando el fentanilo a su país. Claro, nunca hablan de las políticas que ellos tendrán que implementar para reducir la enorme adicción que hay a esta droga en Estados Unidos, que eso creo que habría que reflexionar. El consumo y el paso, ¿no? Claro, porque las redes de tráfico son transnacionales, o sea, esto implica gente, por supuesto, estadounidense, hoy, ayer y siempre. O sea, es un tema en donde ha visibilizado en el discurso mucho más a México y a otros países, pero que en el que en realidad hay autoridades estadounidenses implicadas para que esto logre suceder. Hay también personas en Estados Unidos, estos grupos pues son transnacionales y efectivamente ya también tienen pues un poder y una influencia en Estados Unidos, pero bueno, a ellos les queda más fácil culpar a México, pero aquí el riesgo es que ya no sea solo un tema discursivo, sino que hay acciones a través de estos actores que están poniendo en el gobierno. A mí el tema de Elon Musk también me parece un tema que hay que analizar más a fondo, porque genera percepciones, es decir, esto de las redes puede ser más fuerte de lo que creemos, porque se meten ciertas audiencias con ciertos mensajes que pueden pues poner la balanza en uno u otro lado, como ya lo vimos también en las elecciones, ¿no? A mí me daba mucha risa escuchar, o curiosidad por lo menos, a latinos que decían, no, pues yo voté por Trump, sí, porque él hizo que entraran todos, y eso no está bien, que en un país pueda entrar quien sea, y entonces hay que detener eso, y por eso voté por Donald Trump, ¿no? ¿De dónde eres tú? No, pues de Perú. O sea, pero al final se les mete esta idea, que tampoco es cierta, ¿no?, que dejaron pasar a todos. De hecho, ahí la presidenta Sheinbaum ha mencionado que se redujo en los últimos meses 75% las llegadas a Estados Unidos, y eso es cierto. Lo que no mencionó, que creo que también es importante ponerlo sobre la mesa, es que mucha de esa reducción es porque México aumentó enormemente el número de detenciones de migrantes en nuestro territorio. Entonces, pues ciertamente estamos funcionando también para el gobierno de Biden como un muro. Sí, y ahí creo que el gobierno estadounidense está contento con el resultado que en el tema migratorio, no así con seguridad. Que además fue una de las exigencias de la primera administración de Donald Trump, ¿no? El muro de la Guardia Nacional. Sí, claro, claro. Exacto. Ahora, entonces, la amenaza de los aranceles empezó por ahí, pero yo creo, Adela, que en esta ocasión va a ser más duro con el tema de seguridad que con el de migración. Tengo esa impresión. Ok, ahora, ¿qué pueden esperar o qué retos van a enfrentar los migrantes en Estados Unidos los próximos 4 años, ¿no? Y quienes están de manera ilegal en Estados Unidos? Eso creo que es algo también de lo importante que el gobierno mexicano y las asociaciones de defensa de derechos civiles en Estados Unidos tengan mapeado desde ya. Nosotros como Agenda Migrante, en alianza con Fuerza Migrante, que es otra red también en Estados Unidos,
justo estamos ya analizando con un grupo de abogados expertos en Estados Unidos, pues cuáles son las implicaciones reales, cuáles son ahora sí que lo que va a pasar inmediatamente y cuáles pueden pasar ya a lo largo del tiempo de Donald Trump en la presidencia, y preocupan varias cosas. Algunas de ellas son que vuelvan ciertas políticas. Sí cambia la cosa entre republicanos y demócratas. Es decir, ambos han deportado un montón, con ambos no nos va bien en el tema migratorio, pero sí hay diferencias. La primera es el lenguaje. El lenguaje de Donald Trump y ahora de su gabinete no ayuda. Genera dinámicas perversas, genera dinámicas racistas, aumentan los crímenes de odio. En su época aumentaron 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, principalmente latinos. Sí, Entonces, sí. lo primero es el lenguaje, que sí preocupa. Segunda diferencia, O sea, porque deportaciones. el lenguaje se ha convertido en crímenes reales. Claro, ¿por qué? Porque ese mensaje conecta quizá con alguien que ya era racista, no se volvió racista por Trump, pero ya lo era, y entonces ahora se siente con el derecho de manifestar su racismo, se siente con el derecho de ir y golpear, de ir y maltratar, de ir y insultar al migrante, porque si su presidente lo dice, pues él, ¿por qué no? Entonces no siente que vaya a haber alguna consecuencia. Yo creo que ese es un riesgo muy importante que no hay que perder de vista. Segundo tema es las deportaciones, el tipo de deportado y el tipo de delito. Y ahí sí cambia entre los republicanos y los demócratas. Ambos, repito, tuvieron muchas deportaciones. De hecho, Obama deportó a 3 millones de personas en su época, en sus dos periodos, y Trump a 1.5. Entonces estamos muy similares y Biden ahí se va. Entonces, realmente en términos de la deportación, pues sí tenemos muchas deportaciones con ambos. La diferencia está en el tipo de deportado. Mientras que los demócratas deportan más a aquellos fronterizos, o sea, es decir, a los que en el intento de ingresar los agarran y los regresan, Sí. esa es la mayoría de las deportaciones. Sí. Con Donald Trump sí vimos un buen porcentaje de personas tierra adentro, gente que ya vivía, que ya estaba ahí hace mucho, que tenía sus redes, su vida, todo, y de pronto la regresan. Y eso es muy complicado, porque pues la persona, hay gente que me tocó recibir que ya no tenía nada en México. Entonces, reinsertar, reintegrar Pero una que persona estaban de manera ilegal. estaban indocumentados o no solo estaban indocumentados, también empezaron la prioridad en cuanto al tipo de delitos, mientras que antes o con los demócratas la prioridad son crímenes graves, ¿no? Para la deportación, etcétera, pues ellos empezaron a tomar en cuenta cualquier tipo de crimen, que te pases un alto, Un misdemeanor, pues, digamos, estos delitos menores, digamos, ¿no? menores, exacto. Sí, sí. Entonces, eso también pasó. A mí me tocó recibir gente que porque se pasó un alto o porque uno que es muy recurrente en los latinos, pues que toman y manejan, ¿no? Entonces los detenían y ahí los regresaban. Entonces, bueno, al final el ampliar o el meter estos delitos también como prioridad, pues te amplía el número de personas a deportar y seguramente trastoca a gente que ya tiene más tiempo allá. Y eso es muy complejo en el tema de la reinserción o la reintegración también del lado mexicano. Entonces, esas son las diferencias. Y por último, otro tema que puede haber riesgo es que sí hizo redadas Donald Trump, sí hacían visitas a zonas donde saben que están los indocumentados y ahí iban deteniendo a personas, sí hacían estas citas desde el ICE pidiéndole a las personas, y esto dicho por los abogados de Estados Unidos, en donde les pedían que fueran como a actualizar su dirección, y cuando llegaban, pues los detenían y los deportaban. Entonces, sí hizo otro tipo de medidas, ¿no? Ahora quieren fortalecer y tendrían, para qué hacer más ese número de deportaciones que ellos prometen, pues tendrán que fortalecer a los juzgados o los jueces migratorios. Hay 56 cortes en Estados Unidos de migración, sin embargo tienen cerca de 3 millones de casos pendientes que están ahí en proceso. Entonces tendrían que despresurizar eso, o la otra que yo creo que van a hacer es aplicar medidas de deportación expedita, que esos quizá no con los que llevan más tiempo, pero con los fronterizos sí pueden encontrar la forma, una acción ejecutiva, alguna política como estas, título 42, permanece en México, etcétera, y hacer deportaciones expeditas que no sigan el debido proceso, entonces los agarran y los retornan. Claro, aquí viene el tema importante, creo yo, Adela, necesitan el permiso de México para hacer eso. Entonces, sí, ojalá sin duda, que México claro. exacto, pueda negociar de una forma distinta a como lo hizo la primera vez y no aceptemos todo a cambio de nada. Ahora, hay mucha gente, y ahora en el chat me están diciendo
que pues es gente que son latinos, que viven en Estados Unidos y que votaron por Trump. Ellos en su mayoría son legales o son jóvenes nacidos ya en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que ese es el tema con muchos de los que votaron con Donald Trump. Es gente que ya está allá, que ya está documentada, ¿no? Exacto. Y finalmente esto los hace sentir diferentes a los otros, ¿no? E incluso los hace sentir miedo de los otros, ¿no? No vayan a venir aquí a quitarme mi trabajo. Y esto que te decía yo, pues Biden dejó entrar a todos, eso no está bien para ningún país. En fin, creo que son tres temas. El tema económico, que por supuesto pesa, y ellos, al final, la clase... es una clase trabajadora, el 80% son parte de esta clase trabajadora de los latinos en Estados Unidos, y el tema económico sin duda pesa muchísimo para haber votado por Donald Trump, porque creen que con él les va mejor, porque logró tener una mejor campaña y una mejor comunicación en el tema económico y en el tema migratorio a su favor, me refiero. Entonces yo creo que uno es el tema económico, otro es el tema que yo ya estoy documentado, me costó un montón y ya no quiero que otros vengan aquí a dañar esto o a quitarme lo que yo ya gané. Y el tercero yo creo que también tiene que ver pues con alguna parte, no todos, pero sí el machismo, ¿no? En la comunidad latina también es recurrente y pues quizá una mujer no era realmente lo que ellos querían, pero bueno, pesan muchas no cosas. Pasó, también. No podemos hablar... ¿Mande? Sí, no pasó Kamala Harris en ese sentido, ¿no? A lo mejor también le faltó conectar más, porque también, pues eso, bueno, yo creo que y es una además crítica tuvo a los 3 demócratas. meses de campaña, en realidad. Sí, y yo creo que ella se lleva también los negativos de Biden, o sea, finalmente era su vicepresidenta. Entonces, pues se lleva esos negativos y otra cosa importante que tienen que entender republicanos y demócratas, que los latinos no son un monolito, son diferentes poblaciones con diferentes intereses y que al final no es lo mismo el latino de Florida que el latino de California, que incluso el que está en una comunidad que en otra. Entonces hay que analizarlos y hay que entenderlos de forma diferenciada, por edades también creo que es importante, es decir, tener otras categorías que no solo sea el tema racial. Creo que esto también, bueno, porque vimos ahí también las mujeres latinas, pues sí votaron por Kamala, ¿no? Las mujeres en general, pero las latinas también, y los hombres son los que realmente le negaron el voto a Kamala. Y lo que yo creo, efectivamente, ellos que ya están de forma documentada, pues sí, tienen menos riesgos, pero muchos de ellos también tienen familiares que a lo mejor pues no están de esa misma forma. Hay que ver cómo obtuvieron también esa ciudadanía, porque repito, van a analizar algunos casos en donde, ¿qué es lo que hacen muy recurrentemente las personas para obtener la ciudadanía? A veces falsifican el número de seguridad social y ya pues se obtiene y ya eso se queda en el olvido. Bueno, ellos quieren abrir esos expedientes para ver quién llegó de esa forma. Entonces, pues a lo mejor algunos de ellos también podrían eventualmente peligrar. Yo espero que esa no sea la prioridad, pero sí lo han estado diciendo. Lo dijo Stephen Miller, uno de los republicanos legisladores también de Donald Trump, y repito, esta clase política dura que está metiendo en las diferentes dependencias, pues van a hacer algo para lograr al menos dar la imagen de que están cumpliendo con las deportaciones, con ser mucho más estrictos en la frontera y en el tema migratorio en general, y que sea más beneficios para los que ya son estadounidenses. Creo que otra cosa que va a importar mucho es en el tema estatal, que las policías locales ahora sí que trabajen de la mano con el ICE. Eso pues puede aumentar los números, es decir, es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir ellos a buscarlos a las calles, como a veces sucedía, ¿no? Entonces eso también va a ser otro tema. En términos monetarios, ahí sí no sé cómo le van a hacer, porque requiere una inversión enorme de recursos que pues, hoy por hoy no parece existir. Entonces yo creo que va a empezar más como es Trump, con esos mensajes visuales, haciendo ciertas acciones ejecutivas o ciertas políticas muy vistosas, con ejemplos específicos, que va a comunicar mucho para dar ese mensaje a su audiencia. Que sean muy ejemplares. De que sí está trabajando en el tema. Acciones muy ejemplares, digamos. Ahora, déjame insistir en ello. Los hispanos, para no hablar solamente de mexicanos, ¿no? Pero los hispanos que están, y en el caso, por supuesto, de nuestros paisanos mexicanos, que están de manera ilegal en los Estados Unidos,
¿Qué pueden hacer ante la llegada de Donald Trump y estas amenazas que por el tipo de gente que ha nombrado como sus colaboradores y parte de su gabinete pudieran convertirse no solamente en promesas y discursos de campaña, sino en acciones bien concretas? ¿Qué pueden hacer? ¿Acudir a dónde? ¿Ir a consulados? ¿Qué pueden hacer, Eunice? Porque debe haber preocupación, sin duda, ¿no? Sí. No, esta pregunta que mencionas a mí me parece fundamental. Creo que la comunidad que está en esa situación debe ya prepararse. ¿Qué es lo que nos pasó la primera vez con Donald Trump? Que nadie creía que iba a hacer lo que dijo. Ay, es que habló eso en campaña, pero no creo que lo pueda hacer. Al final sí hizo muchas de las cosas que prometió y creo que la gente no estaba lista. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros llevamos casos en Agenda Migrante. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando los detenía la policía del ICE, ¿no? Ellos empezaban a decir muchas cosas que no tienen que decir por desconocimiento y por miedo y por lo que tú quieras. Entonces, creo que lo más importante es que esa comunidad esté muy bien informada, se acerque a los abogados y a las asociaciones ACLU, AILA, son asociaciones de defensa de derechos civiles muy buenas en Estados Unidos y que creo que tienen que al final ahora sí que aprender y saber cuáles son sus derechos, si me detienen, qué debo decir y qué no debo decir, a qué tengo derecho, ¿no? Puedo permanecer callado y llamar a un abogado. Muchas veces la gente no llama a un abogado al principio, trata de llevar el caso. Y eso puede cambiar completamente el resultado de una eventual deportación. Bueno, Entonces es importante acercarse a esa asesoría legal. También hay mucha gente, ¿cómo decirlo?, falsa, ratera, que está aprovechándose de la situación. Entonces, hay que tener cuidado también a quienes se acercan, que estén, hay listas por estado de cuáles son los abogados que les prometen temas. gestionar sus documentos, hacerlos legales, les sacan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con estos coyotes. Exacto. Ahora, tú hablabas de conocer sus derechos. ¿Cuáles son los derechos de quienes están de manera ilegal en Estados Unidos? O sea, primero que nada, que en una eventual detención ellos no tienen que contar su historial, ni cómo llegaron, ni qué pasó. Realmente pueden permanecer callados y pedir a su abogado. Y creo que eso es algo muy importante, porque muchos de los casos que sí terminaron en deportación fue porque ellos mismos dieron la información que no debían cuando los capturaron. Entonces, yo creo que permanecer en silencio y hacerse digamos, de ayudar de un abogado experto en materia migratoria, de los que están en estos registros a nivel estatal, es muy importante, porque sí cambia la situación el estar o no apoyado por uno de estos abogados. Otra cosa muy importante, pues también tener más precaución en el tema de manejar con cuidado, ¿no? O sea, no pasarse los saltos, no cometer ningún delito menor, no tomar y manejar, o sea, no hacer estas cosas que a lo mejor en otro momento no eran tan de riesgo, o al menos no podían terminar en una deportación, que hoy sí. La violencia familiar es otro tema, es otro de los delitos muy recurrente en los latinos, y entonces, pues, ese también ha sido uno de los motivos de deportación. Entonces, todos estos delitos, si ya de por sí se tienen que evitar, pues ahora cuidar más, evitar ese tipo de faltas, ¿no? Para que no haya pretextos para iniciar un proceso de deportación. Pero repito, lo más importante creo que es estar cercano a este tipo de asociaciones, revisar la información que ellos van publicando, porque hay otra cosa. Uno es en el caso de detenciones, pero como Trump va a ir publicando acciones ejecutivas o políticas, ¿no? Ya cuando entre en el gobierno, pues hay que estar atentos a cuáles son esas acciones. Quien haya hecho, por ejemplo, sus papeles de ciudadanía y que sepa que dio un número de seguridad social falso y tal, yo pues ya estaría acercándome a un abogado para saber qué se puede hacer, ¿no? Y cómo podemos quizá reiniciar el trámite, no sé, en fin, hacer algo para proteger, en ese caso, tener al menos un plan B. Si van a haber redadas, pues no van a preguntar mucho, ¿eh? Pues como sucedió ya, Adela, en el pasado, siempre, por ejemplo, entraban a zonas donde sabían que había mucho indocumentado, buscando a alguien, ¿no? Que ya por alguna razón sí tenían el derecho de ir a buscar. Pero ¿qué es lo que hacían? Tocaban en todas las casas. Aquí está tal, pues no. Pero tú quién eres, enséñame que estás aquí ilegal. Y ahí es donde empezaron a hacer, pues sí, una política del terror, la verdad, porque generaba mucha ansiedad
en la comunidad. Ese es uno de los impactos más importantes de Donald Trump, generar ansiedad en esta comunidad de gente trabajadora. Además de que es simple, porque pues, la mayoría de la comunidad de sexo es gente trabajadora que está ahí dejando el pellejo prácticamente y que finalmente pues se fueron por muchos motivos. Cada vez, y yo creo que los migrantes que llegaron en los últimos 6 años, no es nada más del tema económico, ya casi es el tema de inseguridad, el riesgo a perder la vida en sus lugares de origen. A esto se suman, pues, por supuesto, otras nacionalidades que salieron por motivos políticos en su país, ¿no? Como es Venezuela, Cuba, Haití. Entonces, bueno, ya hay una diversidad muy grande y al final, pues, la mayoría de los migrantes lo que quieren es poder vivir en paz y trabajar ahí, no cometer delitos, Sí, no hacer nada en contra de nadie. Son muy cuidadosos. Y trabajan mucho, muy duro. Trabajan mucho y muy duro. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, incluso en el COVID, Adela, se vio eso. Eran los que más trabajaban porque estaban en estos sectores de servicio. Incluso en el sector, hubo un estudio muy interesante, como en el mismo sector salud, pues eran los que estaban ahí porque eran las enfermeras, los enfermeros, los cuidadores que estaban dando la cara. Entonces, al final, yo creo que pues estas amenazas no están considerando todas esas ventajas y no hay que perderlo de vista, creo, como medios de comunicación, como defensores, como comunidad. O sea, no nos olvidemos de esa otra parte que es la real de la migración. Aportan a tan solo nuestros mexicanos el 8% del PIB en ese país. El tema, por ejemplo, la seguridad social y el tema médico, aunque pagan ellos, no lo utilizan por miedo muchas veces, ¿no? Porque lo mismo que tienen a lo mejor un número de seguridad social falso, en fin, entonces aportan pero no utilizan esos beneficios para ellos. Entonces, realmente no hay que perder de vista esta otra dimensión de la migración y tratar también de hacer un contrapeso a nivel de comunicación. No, creo que algo muy importante va a ser que la relación bilateral no pase solo por el tema federal. Hoy más que nunca la academia de ambos lados se debe unir, legisladores, que está más complejo porque sí hay muchos republicanos, pero también a nivel local, claro, los a nivel local sobre con sus todo, contrapartes, ¿no? Sí, a nivel local hay estados que son pues mucho más radicales con el tema, ¿no? Que otros. O el tema empresarial mismo, hay un interés común, la verdad. Entonces ahí hay que ampliar las redes, hay que fortalecer. O sea, que no todo quede en el mensaje de Donald Trump, que haya una diversidad de sectores. Ahora, hay paisanos nuestros en Estados Unidos que están de manera ilegal y que están seguramente muy preocupados y que no tienen dinero para pagar un abogado, pero hay organizaciones, y eso me parece bien importante, Eunice, que lo digas, y que les dan apoyo, acompañamiento, asesoría. Sí, hay organizaciones, repito, estas dos que son las más grandes y que tienen presencia nacional, que son AILA y ACLU, que es la Asociación de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos. Creo que se pueden acercar a ellos. Y luego ya a nivel local hay ciertas asociaciones que se dedican a esto. Y algo muy importante que yo creo que el gobierno mexicano tiene que accionar es justo la asesoría legal desde esta red de 52 consulados. Ningún país tiene tantos consulados en otro como México en Estados Unidos, y creo que de lo primero que se tiene que ampliar es esa asesoría legal, ese apoyo. Ellos lo que hicieron en su momento con Donald Trump fue también generar acuerdos con algunos bufetes de abogados para esa asesoría, y creo que eso se tiene que reactivar, se tienen que poner recursos para que haya ese apoyo y que la comunidad también pues ahí tenga esa salida, ¿no? Entonces eso me parece también muy, muy importante, pero por lo pronto acercarse a estos grupos que ya son muy conocidos y que ya ayudaron también en el pasado en este tipo de políticas. Ahora, gente en el chat aquí me está diciendo, por ejemplo, que surgen inquietudes y que surgen dudas. ¿Va a haber desnaturalizaciones, digamos? Eso es algo que han prometido. El mismo Stephen Miller es algo de lo que salió hablando hace 3 días o 4 y decía, ahora sí vamos a hacer lo de la desnaturalización. Sí se puede legalmente. Nosotros ya estuvimos consultando, digamos, a los abogados, porque me parece una locura que un derecho adquirido te lo pudieran quitar. Claro. ¿No? En México, pues no se podría. Al menos no por ahora, ¿no? No sé si luego van a cambiar la Constitución y se pueda, pero por lo pronto en México eso no se podría. Y lo que me comentaban los abogados migratorios es que sí, o sea, en caso de que se pruebe que hubo alguna parte del proceso en donde hay alguna ilegalidad, alguna irregularidad,
sí se podría eventualmente desnaturalizar a esas personas. Y sí hay muchos casos así, repito, sobre todo el tema del número de seguridad social, pues muchas veces sí es falso para cuando hacen esos papeles. Claro, eso requeriría una revisión que cuesta dinero y que es difícil. Ellos ya habían tenido esta política en la primera presidencia de Donald Trump, pero fueron muy pocos casos los que les dio oportunidad realmente de encontrar en este universo tan grande y con tan poco equipo que fue el que tuvieron. Lo que decía Steven Miller es que esta vez iban a cuatriplicar ese equipo para realmente encontrar a esos que no se merecían nacionalidad y la tienen, ¿no? La ciudadanía y la tienen. Entonces, bueno, no sé si esto solo es una amenaza por el momento, porque, pues, repito, requiere recursos y sí de un equipo mayor al que pusieron la primera vez, o si realmente pueden hacerlo. Pero, digamos, en términos de la posibilidad, existe la posibilidad y sí legalmente es válido en Estados Unidos si es que en el proceso hubo alguna irregularidad. Ya. Bueno, pues finalmente, alguien que tiene Green Card y que está esperando la ciudadanía, ¿qué puede esperar de todo esto? Yo creo que se van a alentar algunos de estos procesos, incluso lo que me decían los abogados que de tienen por mucho sí miedo, son tardados y costosos, porque por supuesto. Pero además, por ejemplo, a ver, hay varios casos. Los de la Green Card, pues se van a tardar, pero eventualmente pueden salir si es que pues tienen todo ahí de forma regular, ¿no? Eso yo creo que eventualmente va a salir porque tampoco son, digamos, la prioridad de Donald Trump y también tiene el interés, mucha de esta gente pues está ahí trabajando, está aportando, está invirtiendo. Entonces eso creo que eventualmente va a salir, no hay un mayor riesgo. Se puede alentar al principio, sí, pero va a salir. Que le pongan quizá más requisitos también, pero eventualmente creo que puede salir. El tema donde hay más riesgo es aquellos que están en una solicitud, por ejemplo, de refugio o asilo y que están en medio del proceso. Ahí sí va a ser un tema más complicado porque pues pudieran ponerse ahora pues más rudos. Vamos a ver a quiénes cambia también Donald Trump en el sistema de inmigración, en los jueces mismos. O sea, vamos a ver cómo se configura ahora con este personaje, ahora sí que a cargo del ICE, que además se la ha pasado amenazando durante estos años a través de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que ahí es donde sí va a estar más difícil, porque ellos, esa sí creo que va a ser una prioridad también de Donald Trump, el hacer mucho más difícil los requisitos para obtener el refugio o el asilo en Estados Unidos. Entonces, y eso fue una de las cosas que también se complicó mucho en su gobierno pasado. Entonces, es lo que más les preocupa, creo yo, a los abogados y a las abogadas en materia migratoria, que se les caigan los casos que ya tienen avanzados en esa materia. O, por ejemplo, una prioridad que hoy hay para darles la visa, ¿no? O el beneficio migratorio a algunas personas es la violencia familiar, la trata, ¿no? Hay visas especiales para esos casos y con todo el tema además machista que hay Donald Trump, probablemente eso pues ya no sea ninguna prioridad y no se quieran dar esos beneficios migratorios por temas de violencia familiar o de trata, ¿no? Y eso pues también preocupa mucho a los abogados. Entonces son estos casos los que van a estar más en riesgo, no tanto la gente que está pues ya esperando su green card o el inversionista o otro tipo de visas. Esas probablemente sigan su camino, ¿no? O sea, los que están más en riesgo sí son los indocumentados, los que están en un proceso de solicitud de refugio o asilo por allá, los que no han terminado su ciudadanía, pues se puede alentar. Los Dreamers mismos puede que estén en riesgo, que esos son otros con los que también Trump atacó en una acción ejecutiva de una firma. Trató de quitarles ese beneficio migratorio a aquellos que llegaron desde la infancia a Estados Unidos, conocidos como los soñadores, y bueno, creo que puede volver a intentar amagar contra ellos, ¿no? Entonces, porque también, pues Biden no logró darles un estatus migratorio legal permanente. Ese ha sido el gran reto. Tienen esto desde 2 años, creo que lo aumentaron, a algunos casos les han dado hasta 4 o 5 años, pero no más. Entonces, a la hora de la renovación, ahí, por ejemplo, con Donald Trump en la presidencia pasada no se pudieron hacer renovaciones porque esto pasó por las cortes y finalmente un juez de una corte federal decidió que sí tenían que renovar, pero no pudieron aplicar nuevas personas a este beneficio migratorio. Entonces vamos a ver ahora pues cómo se pone. Esos también están en riesgo sin duda, esas juventudes. La niñez migrante, ahora ya no solo la niñez, la familia completa, como dijo el próximo director del ICE. Sí, entonces, sí. Bueno, esos son los que tienen que tener más preocupación. O los que quieren ingresar, que no han ingresado y quieren ingresar. Las deportaciones fronterizas creo que también van a estar a la orden del día.
Y eso también, nada más como un paréntesis, en estas últimas semanas, justo los traficantes andan vendiendo ofertas para Sí. entrar antes de que llegue Donald Trump. Por la dificultad que esto va a suponer, van a subir los precios, Sí, digamos, sí, claro, para llevar claro. a las Son personas. abusos, ¿no? Y que no prometen nada, no garantizan nada en realidad. Sí, son abusos que de por sí son gente abusiva y que lucra con las personas migrantes y con su necesidad, pero ahorita lo están, ahora sí que aprovechando para decirles, págame ahorita, ¿no? Ahorita puedes pagar 5,000, $6,000, pero ya después de que llegue Trump, pues eso va a subir al doble, Sí, ¿no? sí, sí. Porque va a ser mucho más complejo pasar. Ahora, de nuestro lado de las fronteras vamos a tener problemas más de los que ya tenemos aún, ¿no? Pues sin duda, o Una sea, vamos a crisis ver qué políticas humanitaria. Ujú. ¿Qué políticas aplica? Pero lo que ya tenemos hoy, pues es también un flujo muy importante. Incluso estas personas que quieren la cita en Estados Unidos, el CBP-1, que se supone que es la cita a través de la cual el gobierno estadounidense analiza si tienes o no un caso de refugio o asilo, pues eso realmente, además de que hoy ya es difícil, se va a volver muy complicado. Y eso hace que mucha gente se quede pues varada en México. Por eso la Ciudad de México se llenó de campamentos, porque el paralelo para pedir la cita era la Ciudad de México. Hoy ya lo regresaron desde hace un par de meses, más bien lo ampliaron, lo bajaron a Chiapas y Oaxaca, y hoy la concentración migrante está ahí. Pero bueno, entonces, por un lado va a ser estas poblaciones que quieren llegar a Estados Unidos, pero que se quedan varadas en México. Segundo, esa petición de que seamos el muro. ¿Eso qué ha implicado? Yo lo llamo la política del desgaste, que lo que hace México es llegan casi al norte, los detienen al norte y los regresan al sur, no a sus países, No, porque no, si tú te claro. fijas, el número de deportaciones no es tan grande, son los regresos hacia el sur, hacia Oaxaca y Chiapas, y vuelven a subir y los vuelven a agarrar. Hay gente que yo he entrevistado que hasta 8 vueltas, 10 han dado, o sea, que los vuelven a bajar. Entonces la política del desgaste, hasta que te canses y ya tú mismo no quieras volver a avanzar hacia el norte. Entonces, eso también implica recursos para México, porque pues, son muchos recursos del gobierno, y implica tener zonas pues con con este flujo migratorio permanente, sobre todo en el sur. Y la otra consecuencia, pues también puede ser esos retornos de gente de otros países, que sí implica también pues para México un reto, porque que nos regresen a todos los de Venezuela, a los de Haití, a los de Cuba, ¿no? Pues es un reto. Te digo que en un momento hubo 7 nacionalidades que retornaban aquí. Y ahí hay también otro tema. Muchos de estos países, o estos que acabo de mencionar, por ejemplo, no tienen una relación diplomática con Estados Unidos. Entonces, es imposible que Sí, ellos deporten gente a esos países. claro. Pero también con México, aunque tienen una relación, pues muchas veces no reciben los vuelos de deportación. Entonces México se queda al final pues con esta gestión imposible, ¿no? Que tampoco los puede regresar. Y bueno, creo que si México acepta esas cosas, sí tiene que ser a cambio de algo. No puede volver a ser así de gratis. O sea, tiene que ser a cambio de recursos, quizá del acuerdo bicentenario, para las organizaciones de la sociedad civil, para los gobiernos locales que están en las fronteras, o sea, para que haya al menos una gestión más ordenada de la migración, porque si no también implica riesgos para México. O sea, el tener poblaciones desordenadas no le beneficia a nadie. Ya lo vimos en la Claro, Ciudad de México, claro. todo lo que ha pasado en esos campamentos, lo que pasa con los vecinos, genera también xenofobia, racismo, y la verdad es que tampoco es un lugar digno para las personas el estar así en la calle. Finalmente quiero felicitarte por el reconocimiento que acabas de recibir en París, en Francia. Cuéntanos de este reconocimiento, Eunice. Pues sí, Adela, estamos muy contentos. Fuimos escogidos por el Foro de la Paz de París desde el año pasado como uno de los proyectos de construcción de paz a través del deporte más importantes a nivel global, por también las evaluaciones experimentales y de impacto que hemos demostrado a lo largo de 10 años trabajando en prisiones de México. Hoy tenemos el programa en 10 prisiones del estado
de México. Colaboramos de la mano con el gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad de manera particular y con el Consejo Mundial de Boxeo, con Mauricio Suleimán, es nuestro otro grande aliado, los campeones mundiales que nos han acompañado a las cárceles a dar esta disciplina de box. Pero no solo es el box, es el tema del perdón y la reconciliación a través de la Fundación del Perdón y la Reconciliación, conocido también como ESPERE, y también el tema del trabajo psicoemocional y la atención emocional a nivel integral, individual, colectivo, familiar. Las familias las conectamos todos los lunes y hacemos dinámicas con ellas. En fin, entonces ellos reconocieron esta práctica y justamente nos dio un apoyo durante todo 2024 de un programa que ellos tienen especial que se llama SCOP, que es Scale Up, para escalar las iniciativas que ellos ven valiosas, y venimos justo a presentar esos resultados después de este año de 2024 que fuimos apoyados por Scale Up, y bueno, con la posibilidad de también ya hacer este programa en España. Estamos ahí ya en algunas pláticas y en otros países con ayudar también a algunos organismos internacionales que están interesados en prácticas efectivas con juventudes en riesgo, con de prácticas de reinserción social. Y bueno, pues estamos muy contentos y muy agradecidos por el reconocimiento. Pues te felicitamos mucho porque es un reconocimiento a la gran labor que has hecho, que han hecho todos ustedes, y ojalá que podamos hacer, Eunice, algún tipo de programa que les sirva a nuestros paisanos en cuanto a información, ¿no? Quizá que haya un programa y abro el espacio, por supuesto, para asesoría, para responder preguntas con abogados, etcétera, especializados en temas migratorios, y espero verte pronto por aquí, que tengas un buen viaje de regreso. Claro que sí, Adela, de hecho tenemos una reunión el próximo miércoles con abogados de Estados Unidos migratorios. Te pasaré la liga justo para estas preguntas ya muy puntuales. Y los que estamos haciendo es convocar abogados de diferentes regiones de Estados Unidos, porque va cambiando también un poquito, claro, la cosa, para que nos den esa visión, y pretendemos sacar un documento ya con las recomendaciones y ahora sí que los focos rojos que los abogados que están en tierra y practicando diariamente nos den. O sea, queremos hacer un foro muy práctico, muy objetivo, muy útil para la comunidad migrante. Exacto, y muy accesible además, ¿no? Porque de pronto a los abogados no les entendemos, pero que sea muy accesible, ¿no? Claro, claro. Pues te felicito mucho y estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Al contrario, Eunice, de verdad que si alguien conoce este tema es Eunice Rendón. Muchas felicidades. Y bueno, el día de ayer, el ministro Javier Lainez y la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes Velázquez, estuvieron en Washington. Estuvieron en la